Si ustedes vieron los videos anteriores que pudimos pasar para que todos siguiéramos un hilo de lo que veníamos hablando, hablábamos de presentarnos como sacrificio vivo, ¿se acuerdan? Antes de eso hablamos del rey Salomón, de un rey que necesitaba sabiduría para poder gobernar un pueblo. Y dice que fue y consultó a Dios. Pero antes que eso, preparó un montón de cosas y dentro de esas cosas estaba la preparación del lugar donde tenía que estar la presencia de Dios, también la preparación del altar donde iban a sacrificar. ¿Para qué? Para solamente consultar a Dios y que Dios pueda contestar esa oración. Entonces, vamos a seguir hablando de lo que vimos en Romanos capítulo 12, ¿cuántos se acuerdan? Y entendimos muchas cosas, ¿no? Como algo fundamental que era presentarnos primeramente como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. También de la importancia de renovarnos permanentemente en nuestro entendimiento. Y de no ir detrás de la corriente del mundo, ¿se acuerdan? De parar un poquito, de frenar, de cultivar nuestra relación con Él, de aprovechar esos momentos, ese tiempo que tenemos para poder entregarnos de corazón a Dios. De entregarte de corazón a Dios es entregar todo. Y muchas veces uno se deja como restitos, ¿no? Se deja como reservas. Y esas reservas, créeme que no te hacen bien. Cuando uno habla y sana el alma, tiene que hacerlo completamente. Porque si se deja algo, es como si no hubiese hecho nada, ¿sí? Entonces es necesario cuando uno confiesa, cuando uno habla delante de Él, decirle todo, por más obvio que te parezca. Pero Él es Dios. Él conoce mi corazón, no tengo que decirle nada. Bueno, Él está esperando, como un padre que quiere que sus hijos le hablen, comunión, contacto, ¿no? Eso es lo que nuestro Dios quiere, comunión. Porque hay una palabra que dice que todas tus peticiones sean conocidas delante de Él. ¿Por qué te crees que el apóstol Pablo nos dice eso? Nos aconseja eso, no te quedes callado delante de Él, que todas tus peticiones... pero si Él es Dios, tiene que saber todas las cosas, ¿no? No siempre es así. Dios necesita que nosotros hablemos, que le digamos, papá, te quiero, yo necesito esto porque lo necesito ahora, yo necesito confesarle esto. Es necesario hablar, así como hablas con tu esposo, con tu esposa, porque si no hay diálogo en la pareja, poco a poco van siendo dos extraños en la casa, ¿no? Eso nos pasa en nuestra pareja, nos puede pasar con nuestros hijos. Siempre debe haber una, ¿a qué voy con esto? Siempre debe haber una comunión. ¿Sí? Siempre tiene que haber una comunión. Si no hay comunión, no pasa nada. Entonces Él decíamos, ¿no? Qué necesario que es tener una comunión con nuestro Dios que fluya, ¿no? Que fluya permanentemente. Entonces, ahí leíamos, ustedes tenés ahí tu Biblia, ¿sí? Si sos cristiano tenés tu Biblia ahí en la mano, y dice Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? Os ruego por las misericordias del Señor que tu cuerpo vivo, santo, agradable, ¿qué más? No os conforméis con el siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para dar. Así es. ¿Leíste lo que dice ahí? Bueno, entonces la famosa pregunta que nos hacemos todos es que ¿cómo logro permanecer renovado en mi entendimiento? ¿No? Decirle que tenés al lado, ¿cómo es que hacemos esto? Pablo acá lo dice muy bien. Arriba, ¿no? Tenés que renovarte en tu entendimiento, tenés que presentarte como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y todas esas cosas hermosas que nos dice Pablo, pero, ¿cómo lo hago? ¿No? Preguntale a que tenés al lado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo, no? ¿Cómo podemos hacer para yo saber si vivo en la voluntad de Dios o en mi propia voluntad? ¿Sí? Su voluntad, para que te des una idea, es perfecta y agradable, dice ahí, ¿no? Todo lo contrario a lo que
yo creo o a lo que yo pienso. Por lo general siempre es así. Isaías 55 dice, y 55, 8 y 9 dice: mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos son como los caminos que vos caminás. ¿Sí? El 9 dice: como son más altos como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y por ende mis pensamientos mucho más altos que tus pensamientos. Por eso queda claro de que nuestro Dios piensa y actúa de una manera distinta a lo que por lo general el ser humano camina y piensa. ¿Sí? Aunque es duro de reconocer, es así. ¿Sí? Entonces, Él siempre nos invita de alguna manera a decir: te aliento a que te renueves en tu manera de pensar, porque quizás decís: yo estoy renovado, pastorcito, ¿no? Yo estoy renovado. Entonces, fíjate lo que dice Pablo en los siguientes versículos, y vamos a darnos cuenta de algo tan importante. Pablo nos da una cantidad de herramientas después del versículo 6, pero quiero que leamos primeramente un versículo clave, que es el versículo 3. ¿Sí? Clave, pero de esos versículos que te pegan acá. ¿Sí? Versículo 3 habla de 4 cosas fundamentales. Habla de la gracia, del concepto que tengo de mí mismo, de lo que pienso de mí mismo, y conforme a cómo pienso y cómo actúo, es conforme a la fe que tengo, a la fe que se me ha dado, ¿no? ¿Querés que lo leamos? Dice ahí, Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con ¿qué? Con cordura, conforme a una medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Quiere decir que todos los que estamos acá, de fábrica venimos con una medida de fe. Entonces, podemos decir que la gracia, según la gracia que me influencia el corazón, es conforme a la medida de fe que Dios ya me dio. ¿Sí? La gracia que me influencia el corazón, ahí dice ahí, ¿no? Según la gracia que me es dada. Quiere decir que la gracia que le influencia el corazón es conforme a la medida de fe que he recibido. Por eso es que no podemos tener un concepto superior al que debemos de tener conforme a la medida de fe. ¿No? No podemos hablar algo que no estamos viviendo, no podemos decir algo o enseñar algo que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es conforme a la medida de la gracia y conforme a la medida del don de fe. ¿Sí? Por eso es que tenemos que ver cuál es nuestro concepto de nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro concepto de nosotros mismos? ¿Es superior a los demás o estamos nivelados a los humildes y vivimos sumisos? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo pensamos de nosotros mismos conforme a la medida de fe? Esto te hace pensar, ¿eh? ¿Sí o no? Y si hay medida es porque hay un límite. ¿Sí? Siempre que hay una medida, conforme a la fe que tenemos, siempre hay una limitación. ¿Sí o no? Entonces, ¿esta limitación la podemos superar? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué crees? ¿Podemos superar esta limitación que venimos de fábrica? De fábrica es como Dios te creó, ¿eh? Como Dios te hizo. ¿Sí? Cuando fuiste ahí fecundado en el óvulo de tu mamá, ahí Dios dice que sopló hálito de vida sobre vos, fuiste un ser vivo y tuviste dones y capacidades que ya vienen ahí natas para después vos manifestarte o crecer en la vida conforme a eso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lo que somos de fábrica es que ya tenemos. Entonces, nadie acá puede decir: ay, yo no sirvo para nada, yo no sé qué voy a hacer, ¿qué hago en esta vida? Por favor, ¿no? O sea, decirle: naciste para algo. No sé qué, pero naciste para algo. Para algo
Por algo naciste. ¿Viste que hay personas que dicen, ay, ¿yo qué puedo hacer, pastor? No sé, qué sé yo, naciste por ahí. Entonces, 1 Corintios 15:10 nos dice esto, mirá. Pablo hablando de la gracia. No sé si lo leíste alguna vez, pero esto es fundamental para nuestras vidas, que lo entendamos, pero y que super, ultra, mega lo tengamos entendido, tatuado, encarnado en nuestro corazón, entendiendo que en la gracia y en la fe se crece. ¿Cuántos me dicen? Amén. Gracias. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Y su gracia no ha sido en vano conmigo. No en vano me hablaron, no en vano tuve visiones, no en vano. O sea, la gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado, fíjate esto, ¿no? Más que todos ellos. Pero no yo, dice Pablo, aclara ahí, sino la gracia de Dios conmigo. Quiere decir que Pablo era duro, ¿sí? Y la gracia tuvo que tratar con él. La gracia, para entender qué es gracia, la gracia es la influencia divina al corazón. Más allá de favor no merecido, favor gratuito, un regalo, la gracia tiene un significado importante que es la influencia divina de su Espíritu Santo sobre mi corazón. Por eso es que hablamos que conforme a la gracia, la gracia me influencia conforme a la fe que yo tengo. ¿Cuál es tu fe? Si tuviera nuestro Señor en esta noche, dice que está, pero Él nos preguntaría, ¿cuál es tu fe? Hombres de poca fe. ¿Se acuerdan de esa frase? Él siempre les decía, hombres de poca fe. ¿Hasta dónde te da tu fe? Caminás un poquito en el agua y te caes. Tenés 3 panes y 2 peces y estás ahí dudando de si Él te va a proveer o no te va a proveer. Tenés 2 o 3 billetitos ahí en la billetera y no sabés si vas a llegar a fin de mes o a fin de semana y dudás. Y salís a las apuradas a hacer cosas, inventar cosas para tener lo que... ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjate, conforme a la fe, conforme es cómo me influencia el corazón. No sé si me están entendiendo. Sí. Conforme a la fe que tenés, es conforme a cómo te influencia el corazón. Yo le digo hasta acá nomás. Yo le digo hasta acá nomás a la gracia. Si fuese por Él, me sigue influenciando, me sigue haciendo crecer en la fe, me sigue haciendo madurar. Ya no más ser un niño para comer, para darnos leche espiritual, sino que Él dice que nos quiere dar, ¿qué? Una vianda, una buena comida sólida, alimento sólido. Ya no, y no sé si voy a ir hoy, no siento hoy a alabar, ¿no? Ya no más eso, una madurez espiritual, crecimiento. Entonces hoy, lo que tenemos que entender con esto, ¿cómo pensás de vos mismo? ¿Qué estás diciendo de vos mismo? ¿Cuál es tu concepto? ¿Es más alto del que debes tener? ¿Cuál es nuestro concepto? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Hasta dónde llega? Porque hasta donde llegue tu fe es hasta donde te influencia el Espíritu Santo. Fíjate en 2 Timoteo 2:1 dice, le habla Pablo a Timoteo y le dice, esfuérzate ¿en qué? En mirar televisión. No, esfuérzate en la gracia. Quiere decir que en la gracia hay que esforzarse, ¿sí? Hay que llegar un poquito más. Nada es gratis, ¿no? Acá Pablo dice, yo tuve que esforzarme más que todos, dice Pablo ahí, ¿sí o no? Tuve que trabajar. Acá ya no hay nada gratis, ¿sí? Es esforzarme para crecer en la gracia y no estancarme en el lugar donde estoy. Decirle no, decirle que tenés al lado, o decirle a Él, decirle, Señor, yo no me quiero estancar, quiero seguir hacia adelante. Quiero que me siga influenciando la gracia, ¿sí? Pero decíselo en serio, ¿sí? Romanos 12, 4 y 5 nos habla, dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Pablo hace alusión de que no todos tienen la misma función en el cuerpo, ¿sí? Pero siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En el pastor Guzmán, no, somos un cuerpo en Cristo, ¿sí?
y todos miembros los unos a los otros. Quiere decir que no nos podemos negar. Nuestro servicio y nuestra bendición no nos podemos negar. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Hay ligamentos, hay nervios, hay un montón de cosas que nos unen al otro miembro para ir creciendo juntos. Entonces vamos al más importante, el versículo 6 en adelante, nos empieza a dar Pablo una cantidad de herramientas para nosotros poder permanecer renovados en nuestro entendimiento. ¿Sí? Uno dice, ¿cómo puedo yo renovarme en mi entendimiento y no quedarme estancado en lo que ya sé o en la fe que tengo? Bueno, acá te da la capacidad, las herramientas, la enseñanza. ¿Sí? Pablo siempre cuando te da un tema, después empieza a darte la explicación para vos poder lograr eso que te está diciendo al principio. Cada vez que leas las cartas de Pablo, léelas de esa manera, estudialas de esa manera para que puedas entender lo que te está diciendo. Muy bien. Versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, todos los que estamos acá, según la gracia que nos es dada, ¿sí? Según la gracia que me influencia el corazón, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida que tenés. ¿Sí? No es desproporcionado. ¿Sí? No digas el Señor dice cuando el Señor no dice. Porque el don de la profecía funciona por retener el testimonio de Cristo en tu vida. Todo aquel que se diga profeta tiene que caminar, vivir, hacer todo lo que nuestro Señor hizo en la tierra. Y ahí dice que el testimonio de nuestro Señor lo sigue, por ende, Él va a profetizar. Eso está en Apocalipsis, ¿sí? Tremendo, ¿no? Tremendo, para tomar. Entonces, aquel que tiene este don de profecía, no diga, el Señor me dijo, no. Si el Señor no te dijo nada, no digas nada. ¿Sí? Tomalo en serio, porque esto es para aquellos que retienen el testimonio de Cristo. Muy bien, seguimos, versículo 7, dice, si de servicio en servir, ¿sí? Si tenés el sentir de servir, hacelo, no lo retengas. Pero nadie hace nada, pastor, no importa, vos hacelo. No nos prendamos en que nadie hace nada, entonces yo no hago nada. No, tenemos que ser distintos, siempre. Manejar un nivel totalmente distinto, ¿sí? Si alguien no hace nada, vos tenés que hacer, vos tenés que marcar la diferencia. Entonces, si tiene alguien el don de servicio, sirva, ¿sí? El que enseña, dice que enseñe. ¿Qué es enseñar? Es la persona que tiene la capacidad de enseñar las palabras difíciles y transformarlas en fáciles, ¿no? Y esa persona las repite, ese maestro que enseña, las repite hasta que la persona, hasta que el más chiquito y el más grande la puedan entender, ¿sí? Y después viene el pastor que repite como un loro todas las cosas, ¿no? Y repite los mismos sermones. A veces los pastores dicen, ¡ay, qué unción que tuvo el pastor hoy! Nunca había escuchado esa palabra. Ya la habíamos predicado hace 4 años atrás, pero para él fue fresca, nueva. Entonces el pastor vuelve de nuevo. Esa es la labor del pastor y del maestro. El maestro enseña y te hace entender lo difícil, te lo hace entender. Y el pastor está por detrás cuidando todo eso, diciendo, ¿se acuerdan lo que dijo el maestro? Bueno, hay que hacer todo. Eso es lo que es la función de aquellos que enseñan. Versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, y esto es más profético, ¿no? Dice, ¿qué es exhortarte? ¿Retarte? Oh, hermano, te vas a ir al infierno, pecador inmundo. No. Te está diciendo, la palabra exhortar es llevarte hacia una verdad. Por eso el conocimiento tiene que estar a pleno con lo que la Escritura dice, para yo poder llevarte hacia una verdad. Porque ¿qué verdad te voy a llevar si no tengo ningún tipo de conocimiento en las Escrituras? Entonces, yo para exhortarte tengo que estar plenamente seguro de lo que la palabra me enseña para yo exhortarte a vos, decirte, estás equivocado, porque quizás la persona que está equivocada no se da cuenta. Por lo general, la persona que está en un problema, que está en un error, no se da cuenta. Por eso es que
te da la luz, el Espíritu Santo, para que vos puedas alumbrar a esa persona y le digas, salí del error, es por acá, ¿sí? Pero nada de retos, nada de amenazas, nada que el Señor me dijo, no. La Escritura dice esto, ¿sí? Ese es tu respaldo, la Escritura dice esto, y si haces esto, te va a funcionar Dios, te va a funcionar tu familia, te va a funcionar todo. Si no, posiblemente no funcione nada, ¿sí? Seguimos, dice el que reparte, que mate el cocodrilo y que lo siga haciendo con liberalidad, ¿sí o no? Con libertad. No frenes tu mano de dar. Dice, el que preside, ¿con qué? Cuando tenga ganas. No, el que preside, que lo haga con solicitud. Porque la persona que preside, le salen las cosas así, automáticamente, rápido, te organiza y hace todo en 2 segundos. Entonces tiene que ser solícito, tiene que hacerlo con solicitud. Que lo haga rápido, no te demores en hacer lo que sabes que tienes que hacer. El que hace misericordia, dice que lo haga con alegría, que no se queje. El amor sea sin fingimiento, ¿sí? O me amás o no me amás. Es así de corta, ¿no? Y si no te amo, ya tengo un problema con Dios y con todo el mundo, ¿no? Entonces tengo que sanar, amar, perdonar, y ahí tengo que tener un amor sin fingimiento. ¿Viste esos abrazos que son a media, los besos que son por acá? No, el amor tiene que ser sin fingimiento entre nosotros, ¿no? Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No copies lo malo, copia lo bueno, ¿sí? No sigas las cosas que están hoy de esa fama de turno que hay ahora en ciertas personas. No sigas eso, ¿no? Eso no es bueno. Seguí lo bueno. Por eso te dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es que ya hay una división en nuestro cerebro, entendiendo que esto no le agrada a Dios, que no lo puedo seguir y que esto sí. Sencillo, ¿no? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿sí? En cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿no? No, yo prefiero estar en un boliche tomando una cerveza con un amigo, ¿no? Dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos entre nosotros. Esto es lo que nos hace entender que somos una familia, ¿sí? Esto nos hace entender que somos una familia y un cuerpo en Cristo. Entonces, cuando hay preferencia de estar en un lugar u otro, uno dice, no, yo prefiero estar con los míos, que declaramos una misma fe. Prefiero amar y ayudar al que, como dice acá, ¿no? Aquel que es santo. Entonces, lo que requiere diligencia, seguimos ahí, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al ojo, no, al Señor, sirviendo, dice fervientes en espíritu. Dice, quiere decir que esto tenemos que cambiar nuestra flojera espiritual, porque ahí tenés la palabra espíritu con minúscula, es tu interior. Si la vida de tu espíritu, la vida interior, no está desarrollada en tu vida, por ende tu servicio va a ser ahí nomás, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos que estar fervientes en espíritu. ¿Qué es ferviente en espíritu? Es que todo lo que hay dentro tuyo tiene que estar desarrollado espiritualmente para poder servir a Dios, para poder servir a otros y para poder servirle a Él, ¿sí? Para ser fervientes, dice, lo que requiere diligencia es ya, no puedes hacerlo mañana, es hoy. El Señor me dé una palabra para un hermano, lo voy a pensar en la semana y después lo voy a hacer. No, o sea, tenés que hacerlo hoy, porque hoy tenés que ser de bendición para esa persona, ¿sí? Uno con su egoísmo, con su miedo, muchas veces con su vergüenza, no quiere hablarle a las otras personas porque cree que es de uno también, ¿no? Y yo qué le voy a decir, bueno, muchas veces Dios te pone algo para ser de bendición a la otra persona, entonces no seas perezoso, hazlo rápido. Dice, compartiendo para las necesidades de todos los santos. ¿Qué son los santos? La palabra santo, como entendemos, nosotros es apartado, para aquellos que hacen la voluntad de Dios, para aquellos que están apartados de toda contaminación. Dice, practicando la hospitalidad.
¿Cuántos han practicado la hospitalidad en su vida? Y han llevado a personas a su casa, y algunos que tienen muchas personas en su casa, ¿no? Eso, ¿sabes qué dice la Biblia? Que muchas veces hospedaron ángeles sin saber. Yo te puedo asegurar que no hospedé ningún ángel, pero bueno, hospedamos alguna vez, ¿no? Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no los maldigas. Qué difícil, ¿no? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es básicamente empatía, ¿sí? Gozaos con los que se gozan, o sea, con los que le va bien. Me compré 0 kilómetros. ¿Dónde habrá sacado la plata? ¿No? ¿Pero por qué no te podés alegrar? ¿Por qué tenemos esa envidia dentro del corazón? Somos jodidos, ¿sí? Entonces, dice, gozate con aquel que está alegre, gozate con él, tenés empatía. Con el que llora, tenés también un poquito de empatía. No tenés que llorar, hermanos, porque los que duermen en Cristo, ya están en Cristo, en su presencia. Bueno, pero se le murió la mamá, entendés, llorá con él. Somos, a veces para unas cosas somos muy bíblicos, para otras nos olvidamos de la Biblia. Sigamos ahí. Entonces, no sé qué versículo va, pero bueno. El 16, muy bien. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, al altivo hay que bajarlo, sino asociándonos, ¿con quién? Con los humildes. ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás altivo? Hay que bajarnos y asociarnos con los humildes, ¿no? No seáis sabios en vuestra propia opinión, básicamente, ¿no? Después dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz, en shalom, con todos los hombres. Si no estoy bien con alguien, tengo que arreglar ese problema, tengo que restaurar esa relación para volver a tener paz con todos los hombres y con todos. ¿Sí? Tengo que volver a tener equilibrio, estabilidad emocional con todas las personas en cuanto dependa de mí. No te vengues, no nos venguemos nosotros mismos, amados míos, sino, dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Quiere decir que aquella persona que tiene estas capacidades, no son capacidades, estas carencias como hambre y sed, que pueden ser físicas o espirituales, dice que vos tenés el deber de darles, de comer pan y darle de beber agua, y si es espiritual, vos tenés la capacidad y el deber de darle de comer pan, palabra, y de beber agua de vida eterna. Y dice que así la persona quedará totalmente avergonzada. ¿Sí? Cuando tiene dos opciones: o se convierte a Cristo o te odia para toda la vida. Tiene dos opciones, obviamente. Dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y para seguir ahondando un poquito más ahí donde estamos, segunda de Pedro 1:5 es fundamental. No lo busques, si querés yo te lo leo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, que tenemos por medida, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a esa paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, algo más importante, que si no, no funciona nada esto, amor. ¿Sí? Porque si estas cosas están en nosotros y chorrean y abundan, dice ahí, ¿no? No os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Fundamental. Quiere decir que podemos hacer crecer nuestra vida teniendo todas estas cosas, y
sumándole conocimiento, no solo conocimiento, sino también la paciencia, el afecto fraternal, el amor, la piedad, aquellos que necesitan esta piedad, ¿no? Entonces una persona que dice, no sé si estoy creciendo en esto. Bueno, tenemos que crecer en estas virtudes para no volver a recaer en una mentalidad vieja, en pecados antiguos, ¿no? Porque dice ahí el versículo 9, en 2 de Pedro 1:9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Habiendo olvidado de qué? De dónde Él me sacó. Pero ya cuando estoy un poquito bien, me sacó del lugar donde estaba sucio, ahora estoy limpio, ahora estoy sano. Empiezo a mirar a los demás con cierto desprecio y como decirle, oh, qué olor a pecado, ¿no? Entonces, una persona que piensa de esta manera es porque vuelve a olvidarse de sus antiguos pecados, ¿sí? No tiene conciencia de dónde Dios lo sacó. Dios no quiere que vuelvas a lo mismo, pero sí que no te olvides de dónde te sacó. El pueblo de Israel fue rescatado de Egipto y Dios le recalcaba permanentemente, no se olviden de dónde los saqué, ¿sí? No se hagan los bonitos, o sea, no se olviden de dónde los saqué. Dice el 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás en la mentalidad básica del mundo. No caeréis más, no vas a caer más en lo que el mundo te envuelve y te lleva en esa corriente que te arrastra. Haciendo estas cosas vas a estar firme. ¿Quién es alguien que tiene vocación sobre lo que eligió? Es alguien que vive, respira y se manifiesta conforme a su vocación. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya eligió. No espera que mágicamente, por un toque divino, la gracia venga y ahora soy predicador y ahora tengo... No. Hay que hacerlo, ¿no? Y hay que decidirse. Procurar es hacer un esfuerzo, ¿no? No rendirse a la primera de cambio, eso es procurar. Déjame que te culmine con esto lo que Dios le dijo en un momento crucial a Josué. Después de un líder tan importante como Moisés, Josué tenía que tomar el liderazgo, ¿no? Y tenía que tomar el mando y guiar al pueblo a poseer ese lugar que Dios le había prometido hacía 40 años atrás. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y otra vez le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si lo crees, ponete de pie y vamos a agradecerle a Dios que nos da la posibilidad, la capacidad de poder entender estas herramientas para ponerlas en práctica en nuestra vida para seguir creciendo. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Amén. Entonces, cerrá tus ojos y decirle gracias Dios por hablarme en esta noche. Gracias Dios por decirme que me esfuerce y que sea valiente y que en el lugar donde yo vaya, en el lugar donde esté, su bendición estará conmigo. No me voy a olvidar de poner en práctica su palabra. No me voy a olvidar de poner en práctica todo lo que me está enseñando en esta noche. Quiero grabarlo en mi corazón. Quiero expresarlo con mi vida. Lo voy a hacer, Dios. Lo voy a hacer. Me comprometo con usted, Dios. Me comprometo no con los hombres, sino con Dios. Decile, me comprometo con usted, Dios, a hacer de mi vida una mejor persona.
porque sé que me ha dado una medida de fe. Y quiero que esa gracia no esté limitada por mis condiciones, no esté limitada por las condiciones que yo siempre le pongo. Quiero ir más allá de mis limitaciones en la fe. Quiero ir más allá. Quiero ir más allá. Lléveme más allá, Dios. Me voy a esforzar. Me voy a esforzar a no hacer la vista gorda cuando alguien necesite. Voy a practicar la piedad, voy a practicar el dar, voy a practicar el ser obediente cuando tenga que exhortar, llevar a alguien a la verdad. Voy a ser obediente. Ayúdeme, Dios. Porque lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Abrazar al que tenés al lado.